Hola amigos, fíjense qué interesante desafío es el 104. Por aquí tenemos pues casi una expresión igual, ¿no? Casi tenemos simetría. Por aquí en el lado izquierdo sí hay una simetría porque tenemos una base elevado al mismo número y este elevado al mismo número. Entonces en el lado izquierdo ya tenemos la simetría. Lo que tenemos que conseguir es la simetría en el lado derecho. Vamos a hacerlo. Entonces, del lado izquierdo nos queda x a la x a la x. Y del lado derecho vamos a ver, tenemos 3 y esto está elevado a la menos raíz cúbica de 9. Esta raíz cúbica de 9 nosotros la podemos escribir de otra forma. Podemos escribir, vamos a poner primero el menos y vamos a poner aquí la línea fraccionaria. Entonces tenemos la raíz cúbica. Y en vez de escribir el 9 vamos a escribir 3 al cuadrado, ¿sí? Este cuadrado puede ir aquí o puede ir afuera. Vamos a dejarlo aquí por este paso y en el siguiente paso lo sacamos. Listo. Ahora este 3, fíjense, pongan mucha atención por aquí. Tenemos la raíz cúbica de 3 al cubo, todo esto elevado al cubo. ¿Y esto cuánto me da? Esto me da 3. Porque fíjense, podemos simplificar este 3 con este 3 y me daría simplemente 3. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Entonces que la raíz cúbica de 3 elevado al cubo, esto es igual a 3. Entonces, en vez de escribir 3, voy a escribir todo esto de aquí, aquí. Fíjense, entonces me queda la raíz cúbica de 3 y esto al cubo, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar por aquí, tenemos x a la x y esto a la x. Igual, por aquí tenemos 3 elevado a la menos. Y vamos a ver, por aquí, como había dicho, podemos sacar este 2, ¿no? Podemos dejarlo afuera. Vamos a hacerlo en este mismo paso para pues no ocupar tanto espacio. Entonces fíjense, vamos a sacar este 2, lo vamos a dejar acá afuera como un exponente, ¿sí? Por las propiedades de las raíces nosotros podríamos ingresar este 2 aquí y nos quedaría como antes. Entonces está muy bien aplicada la propiedad. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vamos a borrar esto de aquí para continuar. Fíjense. Lo que tenemos aquí, fíjense, como esto que está entre paréntesis está elevado al cuadrado, vamos a poner esto por acá. Fíjense, todo esto que voy a encerrar en una caja, vamos a ponerlo por acá. Tenemos la raíz cúbica de 3 está al cuadrado, entonces puedo escribirla como 2 veces, ¿no es cierto? Esto multiplicado por la raíz cúbica de 3, ¿sí? Esto es lo mismo que tener esto al cuadrado. Y por acá abajo en el denominador tendríamos 3 veces eso de ahí. Entonces teníamos 3, 1 por la raíz cúbica de 3, 2 y por la raíz cúbica de 3. ¿Sí? Como está el cubo, pues quiere decir que se multiplica 3 veces, ¿no? Simplificamos este con este, esta con esta. ¿Y qué me quedó? Arriba me queda 1 y abajo la raíz cúbica de 3. Entonces vamos a cambiar todo lo que está en la caja por esto de aquí. 1 sobre la raíz cúbica de 3. Perfecto, vamos a continuar por aquí. Tenemos x elevado a la x y esto elevado a la x. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Esta raíz la podemos transformar o convertir en una potencia. ¿Cómo se convierte en una potencia una raíz? Bueno, ponemos el radicando, que sería el 3. Esta va a ser nuestra base. Elevado. Va a haber una fracción. En el numerador va a estar el exponente del radicando, que en este caso, como no está, se sobreentiende que es un 1. Ese 1 va a ir aquí. Y en el denominador va a ir el índice de la raíz, que sí tenemos, que es el 3, ¿no? Entonces nos queda de esta forma. Recuerden que todo esto de aquí es el exponente de este 3, ¿no? Vamos a borrar por aquí para poder continuar. Borramos. Muy bien, entonces nos ha quedado, pues del lado izquierdo tenemos x elevado a la x y a la x. Y del lado derecho vamos a ver, tenemos igual. Entonces la base es 3, vamos a dejarlo aquí. Y vamos a poner aquí el exponente, ¿listo? Vamos a dejar el menos, el signo menos afuera.
y vamos a poner un paréntesis. Listo. Y dentro va a ir esto de aquí, el 1/3. 1/3. Y fuera, ¿qué va a ir? Fuera va a ir el 1/3. Vamos a poner 1/3 aquí. Y fíjense, si elevamos el 1 a cualquier número, puede ser al 1/3, al 1/4, siempre va a ser 1. Entonces no pasa nada que yo ponga aquí 1/3. Y entonces, si elevamos el 3 a la 1/3, nos quedaría de nuevo como tenemos aquí. Todo bien. Entonces tenemos x a la x y a la x. Igual. Por aquí nosotros podemos multiplicar o podemos dejar escrito esto como -1 multiplicado por todo esto de aquí, por 1/3 y esto elevado a la 1/3. Tengo razón, ¿no? Si multiplicamos esto de aquí por -1, nos da esto de aquí. Simplemente estoy poniendo este -1 para que puedan observar la propiedad de los exponenciales que vamos a aplicar aquí. Entonces vamos a aplicar a esto que tenemos aquí. Fíjense, vamos a acomodar este paréntesis. Listo. A esto de aquí. Entonces tenemos x elevado a la x y elevado a la x. Igual. 3 a la -1 es lo mismo que escribir 1/3. ¿Sí? Se baja al denominador y cambia el signo del exponente. Aquí está elevado a la 1 aunque no lo ponga. ¿Listo? Esto va a estar elevado a la 1/3 y este 1/3 va a estar elevado a la 1/3. Y listo, miren, ya hemos encontrado pues la simetría esperada. Tenemos la base que está elevado a un exponente y este exponente está elevado a otro exponente y todos son iguales. Lo mismo pasa aquí. Tenemos 1/3 elevado a 1/3 y este 1/3 está elevado a la 1/3. Por lo tanto podemos decir que x es igual a 1/3. Fantástico, qué increíble ejercicio. Fíjense, hemos aplicado por aquí muchas propiedades, incluso aplicamos un artificio matemático para poder solucionar este ejercicio y hemos llegado a la conclusión de que x es igual a 1/3. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.